República Dominicana venció a Venezuela cuando más importaba. Los dominó en la fase de grupos, los hizo ver inferiores y por nombres parecían el equipo más poderoso del torneo. En ese momento, muchos pensábamos que el Clásico Mundial 2026 ya tenía dueño y no era Venezuela. Pero mientras unos celebraban victorias tempranas, los otros estaban cambiando en silencio. ¿Cómo se explican que el equipo que perdió el duelo directo terminará levantando el trofeo? Mientras las superestrellas de Quisqueya tuvieron que verlos desde su casa. Hoy vamos a entender cómo Venezuela perdió una batalla, pero terminó ganando la guerra. Seamos honestos, después de aquel juego en Miami, gran parte del mundo del béisbol creyó que la historia ya estaba escrita. República Dominicana no solo venció a Venezuela, la superó con autoridad. Con Sandy Alcántara en la lomita, un line-up lleno de estrellas y un poder ofensivo que parecía salido de un videojuego, Dominicana cerró la fase de grupos con récord de 4 ganados, 0 perdidos y la imagen de un equipo prácticamente invencible. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Mientras Dominicana se sentía en la cima, Venezuela convirtió esa derrota en combustible. El cuerpo técnico y el grupo entendieron algo clave. A la jerarquía no se le gana con nombres, se le gana con ejecución, con ajustes y con carácter cuando el torneo entra en una zona mucho más peligrosa. Y fue ahí donde comenzó la verdadera transformación de Venezuela. Entremos al terreno que a todos nos gusta, las individualidades. Si miras los números fríos, Juan Soto cumplió con una actuación correcta. Dejó destellos de calidad que todos conocemos. Se envasó, produjo en momentos puntuales y volvió a mostrar ese ojo élite que lo convierte en uno de los bateadores más peligrosos del planeta. Pero siendo honestos, en un torneo como el Clásico Mundial se esperaba algo más que solo cumplir. Se esperaba ese jugador capaz de inclinar la balanza por sí solo, de adueñarse de los momentos grandes y de marcar la diferencia constante en el camino al título. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué su impacto no fue suficiente para llevar a Dominicana hasta el final? La respuesta duele, pero es clara. A Quisqueya le sobraron bates de poder, pero le faltó ese factor impredecible que cambia partidos, aunque no parezca completo en la hoja de estadísticas. Y aquí es donde entra Ronald Acuña Jr. Él no solo batió, él alteró la dinámica de los juegos. Mientras Soto muchas veces esperaba el error del pitcher, Acuña provocaba el error con su agresividad, con su velocidad y con la presión constante que generaba en cada partido. Y realmente esa energía fue contagiosa. Venezuela dejó de jugar con precaución y empezó a jugar con hambre, con confianza y con sentido de misión. Fue el momento exacto en el que aquel line-up de inmortales dejó de ser solo nombres en una alineación y se convirtió en una máquina real de fabricar carreras y ganar partidos. Pero no solo fue Ronald Acuña Jr. La verdadera diferencia también apareció en los llamados actores de reparto, porque mientras muchas de las grandes estrellas dominicanas no lograron responder en el momento más crítico, ese juego de semifinales ante Estados Unidos, donde el margen de error ya no existía, otros peloteros sí dieron un paso al frente del lado venezolano. Y ahí aparece el nombre de Ezequiel Tovar. Con un impresionante promedio de .471, el joven infielder dejó claro que el Clásico Mundial no batea el contrato, batea el hombre que sabe manejar la presión. Tovar hizo algo que Dominicana no pudo en su duelo definitivo: producir cuando el partido quemaba, responder en los turnos incómodos y convertir oportunidades pequeñas en jugadas enormes. Esa fue una de las grandes lecciones del torneo. El talento abre puertas, pero en octubre y también en el Clásico lo que define todo es la ejecución bajo presión. ¿Cómo se explica entonces que uno de los lineups más temidos del torneo terminara silenciado, mientras un equipo con menos peso en nombres terminó levantando el trofeo? Muchos dicen que los campeonatos se ganan con el bate, pero el Clásico Mundial 2026 nos recordó que cuando la presión aprieta, también se gana con el brazo. República Dominicana confió en su jerarquía, en el peso de sus nombres y en una rotación repleta de abridores reconocidos. Y durante buena parte del torneo,
esa apuesta parecía correcta. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando cada lanzamiento valía media temporada y el margen de error desapareció, el bullpen no logró sostenerlo hasta el final. En cambio, Venezuela tomó una decisión brillante. Dejó de depender únicamente de los nombres establecidos y se atrevió a entregarle la bola a la nueva generación. Y ahí fue donde realmente se decidió el torneo. El relevo venezolano, encabezado por brazos frescos como el de Daniel Palencia, no concedió libertades en los momentos críticos, mientras Dominicana seguía apostando a la lógica de sus estrellas. Venezuela respondió con ejecución, sangre fría y lanzadores que parecían crecerse mientras más pequeño se hacía el partido. Lo de Daniel Palencia no tiene nombre. Entrar cuando una sola carrera significa irse a casa y lanzar rectas cercanas a las 100 millas por hora, eso rompe la moral de cualquier alineación. Dominicana veía cómo sus bates de lujo se quedaban cortos ante los brazos de Estados Unidos. Y ahí estuvo la gran mutación venezolana. Pasaron de ser un equipo ofensivo a convertirse en una verdadera dictadura en el montículo. Y el triunfo fue guiado por la experiencia de Eduardo Rodríguez y la frescura de Daniel Palencia, quien cerró la puerta y tiró la llave. Y aquí aparece una de las imágenes más duras que dejó el torneo. La República Dominicana hizo casi todo bien en la primera fase. Ganó el round robin, cerró con récord perfecto, venció a Venezuela en el duelo directo y proyectó la sensación de que el campeonato ya tenía dueño. Parecían imparables, parecían construidos para llegar hasta el último juego. Pero el Clásico Mundial no premia lo que hiciste antes, premia lo que haces cuando todo está en juego. Y ahí cambió la historia. Díganme en los comentarios si ese juego se repite mañana. ¿República Dominicana seguiría siendo favorito por nombres y talento o Venezuela ya demostró que puede competirle de tú a tú e incluso mantener el trono? Los estoy leyendo porque sé que este debate va para largo. Esto es Dogout Virtual y nos vemos en el próximo turno.